Bienvenidos una vez más a Terror Paranormal. En esta ocasión les traigo Relatos sobre Brujas, volumen 2. Creo que mi novia es una bruja. Siempre tuve mis sospechas sobre mi novia Samantha. Leía libros antiguos y escalofriantes que ordenaba de sitios web sospechosos. Quería aprender idiomas extraños y a veces murmuraba para sí misma. Al principio no le di mucha importancia, porque ella era una persona muy agradable, o eso pensaba. Quiero creer eso. Además, está increíblemente guapa. Hablo de estar buenísima, como una supermodelo. Es el tipo de chica que atrae las miradas de todos los chicos en una habitación. Y como un tipo como yo logró conseguir una chica como ella, no tengo ni idea. Ella siempre me dice lo especial que soy y lo mucho que significo para ella. Quiero creerle, pero simplemente no entiendo lo que quiere decir. Durante las primeras 2 semanas que salimos, pensé que era una chica promedio de 23 años en su mayoría. Estaba estudiando para ser flebotomista en la universidad. Tenía amigos con los que se juntaba regularmente. Era cercana a su familia. Normal, ¿verdad? Eso es lo que pensé también, hasta hace aproximadamente un mes. Dejó de dejarme pasar la noche en su apartamento. Una vez intenté insistir en quedarme, pero se puso furiosa. Pensé que estaría pasando por algo y necesitaba espacio. Pasaron un par de semanas y seguía muy clara en lo que no se me permitía pasar la noche. Empecé a sospechar. ¿Me estás engañando? Eso fue mi primer pensamiento. Así que mientras ella se duchaba decidí buscar pistas. Tal vez encontraría una camisa o algo que perteneciera a algún chico. Revisé la sala de estar. Nada. Vale. ¿La cocina? ¿Necesito revisar la cocina? ¡Al demonio! La miraré rápidamente. Bien. Primer armario. Alrededor de una docena de frascos con diferentes cosas. Algunas cosas que parecían cabellos en algunos frascos. ¿Acaso son dientes estos? Cerré rápidamente las puertas. Bueno, eso es raro, pero no era lo que buscaba. Me dirigí a revisar su habitación cuando escuché que se cerraba el agua de la ducha. Ya, apenas había entrado. Bien, tendré que revisar otro día. Salió y nos sentamos en el sofá viendo un programa en Hulu, debatiendo qué íbamos a comer para la cena. Decidimos pedir Taco Bell. Ninguno de los dos tenía ganas de conducir, así que usamos Uber Eats. Después de hacer el pedido, seguimos viendo la televisión. Luego ella me preguntó si podía tomar algo de mi sangre para practicar flebotomía. Al principio dudé considerando lo que había visto en su armario, pero accedí porque quería lo mejor para ella. Preparó todo para extraer mi sangre y comenzó. La sangre fluía rápidamente y antes de darme cuenta, ya había terminado. No presté atención a lo que hizo con la sangre que tomó. Solo asumí que la echó por el desagüe o algo así. Hice esto para ella un par de veces más en las siguientes 2 semanas, pero empecé a sentirme escéptico. La última vez que me preguntó no me sentía nada bien, probablemente por sacarme sangre. Ni siquiera sé cuánto sacó, pero ella se puso muy irritada y ansiosa cuando le dije que no. Finalmente cedí, pero me aseguré de que solo tomara un poquito. Aunque sea poco, todavía es práctica, ¿verdad? Pero algo simplemente no encajaba. Tenía este presentimiento desde que vi lo que había dentro de su armario. Sabía que algo andaba mal y que ella estaba tramando algo. Un rato después de tomar mi sangre, ella tenía prisa por irse a su apartamento. Dijo que surgió algo y que tenía que irse. Me llevó hacia la puerta e intenté hacerla desacelerar y hablar sobre lo que estaba pasando, pero en realidad intentaba distraerla para no cerrar con llave su puerta. No funcionó, pero no me iba a dar por vencido. Nos separamos y busqué en YouTube cómo abrir cerraduras y cosas así, pero era demasiado complicado. Luego recordé que vivía en el primer piso, así que me escondí para revisar las ventanas. La ventana de su habitación estaba desbloqueada. Genial, lo logré. Voy a descubrir qué ha estado haciendo Samantha. Empecé a buscar debajo de la cama. Nada.
Revisé sus cajones y ahí está. Una camisa de chico. Joder, lo sabía. Espera, esta es mi camisa. No recuerdo haberla dejado aquí. Continué buscando y miré en el cajón de su mesita de noche y tenía un montón de notas, todas escritas en algún lenguaje extraño, excepto una, la cual estaba en inglés, pero estaba corta. La escritura estaba muy borrosa, pero hablaba de posesión y el uso de sangre y huesos. ¿Qué diablos? Ha estado usando mi sangre para malditas prácticas de brujería. Rápidamente fui a su congelador y estaba lleno de sangre. Y allí estaba, sangre sin congelar. Mi sangre. Me quedé completamente en shock tratando de entender qué estaba pasando. Antes de darme cuenta, la puerta principal se abrió de golpe. Era Samantha. Estaba furiosa como nunca. Vino corriendo hacia mí. Antes de que pudiera decir algo, me golpeó en la cabeza con un objeto contundente y me desmayé en el acto. Si alguno de ustedes está en una situación similar, en la que creen que su novio o novia está metido en algo oscuro y espeluznante, salgan de allí rápidamente. Váyanse. No vale la pena, créanme. Ojalá me hubiera ido en el momento cuando vi que había en su armario. No cometan el mismo error que yo. La bruja de Grimsland. Hay un pequeño pueblo en el condado de Pitt, Carolina del Norte, llamado Grimsland. Aunque Grimsland es pequeño, pintoresco y rico en historia, esa historia persigue a sus ciudadanos todos los días. Hay algunas cosas que debes saber sobre el pueblo antes de poder entender la leyenda. Grimsland es un pueblo antiguo. Fue fundado en 1790 alrededor de una plantación y lleva el nombre del dueño y agricultor, Brian Grimes. Construyó el pueblo alrededor de su plantación para alojar a los trabajadores agrícolas y se construyó en una ruta de envío principal al río Tar en su momento. Junto antes de que Grimes se marchara para convertirse en el oficial general del ejército confederado, tuvo un problema en la plantación. En 1860 se descubrió que unos 100 esclavos de la plantación estaban practicando un extraño ritual. Al principio, Grimes le dio el beneficio de la duda, pero comenzaron a suceder cosas extrañas en la plantación. Los cultivos aparecían comidos por animales en patrones extraños. El agua empezó a tener un sabor extraño y se descubrió que la tierra estaba revuelta hasta la capa de arcilla. La gota que colmó el vaso fue cuando el río Tar cambió de color de su habitual marrón a verde. Grimes encontró a la esclava y la acusó de brujería. Por supuesto, ella negó las acusaciones. Pero esto fue de poca utilidad cuando otros esclavos comenzaron a acusarla de traer mala fortuna a sus vidas. Miembros de la familia que morían inesperadamente, ser trasladados a otras plantaciones y desaparición de alimentos. Después de escuchar las acusaciones de robo y asesinato, Grimes decidió tomar cartas en el asunto. Impulsado por los prejuicios y el miedo, Grimes ahogó a la bruja en el mismo río que ella había vuelto verde. Todo estuvo bien durante las semanas antes de que Grimes partiera a la guerra, pero tan pronto como la plantación quedó en manos de su hijo, las cosas comenzaron a ir realmente mal. Comenzó con los esclavos escuchando gritos en medio de la noche. Aunque esto ahora parezca cliché, escuchar gritos en medio de la noche en un pueblo de 100 personas es aterrador. El hijo se quedó fuera hasta tarde una noche, patrullando para encontrar al culpable, pero fue atraído a la orilla del río y encontró huellas mojadas. Tan pronto como se inclinó para examinarlas, escuchó un chirrido justo detrás de él. Asustado, se dio la vuelta y vio una luz verde brillante sobre el agua, justo donde su padre ahogó a la bruja. Pensó que su imaginación cansada le estaba jugando una mala pasada y regresó a la granja. Al día siguiente, se despertó para ver sus cultivos de tabaco, los cuales estaban hechos trizas y dibujaban una palabra que decía "Free". Sin saber qué significaba eso, ordenó a todos los esclavos y ciudadanos libres del pueblo que se alinearan y confesaran si habían sido ellos. Cuando nadie confesó, Grimes, lleno de rabia, envió a todos de regreso a sus alojamientos y regresó al río, al lugar donde había visto la luz brillante la noche anterior. Inmediatamente sintió una extraña sensación de miedo y enojo que no había sentido originalmente. Asustado y cansado por los eventos de la noche anterior,
Grimes regresó a la casa para escribirle a su padre. Padre, después de quemar a la bruja había visto una luz brillante sobre el río. Una sensación de miedo en el aire y nuestros cultivos están destruidos. Solo puedo creer que es el fantasma de la desdichada bruja. Contactaré a un sacerdote para que bendiga nuestra granja y a nuestros trabajadores. Esta bruja no nos correspondía eliminarla. Deberíamos haber llamado a la iglesia. Cuando regreses de la guerra, si esto no se resuelve, tendrás que vender la granja. Después de llevar al sacerdote local a la granja y después de que él coincidiera en que había miedo en el aire, bendijo la propiedad y perdonó a la acusada bruja por su blasfemia. Esto al final empeoró las cosas terriblemente. Grimes despertó al escuchar gritos de horror provenientes de uno de los alojamientos de esclavos. Corrió y descubrió que todos menos uno de los 10 esclavos que vivía allí habían sido asesinados, y había 1 centímetro de agua cubriendo el suelo. Sin nada más que hacer, Grimes enterró los cuerpos. Escribió nuevamente a su padre. Padre, el sacerdote no ayudó, tenemos que irnos, regresa a la casa o abandonaré la granja. Brian Grimes no escuchó a su hijo y le respondió: Hijo, estas fantasías tuyas destruirán mi negocio. Este es el estrés que quieres causarle a tu padre. No abandones la granja. Me encargaré de tus tonterías cuando regrese a casa. Aunque los gritos, los ahogamientos y la destrucción de los cultivos continuaron, incluso después de que Brian Grimes regresara de la guerra, el destino de la familia Grimes fue similar al de la bruja acusada. El hijo murió ahogado mientras trataba de salvar un caballo familiar durante un huracán, y su padre, consumido por el dolor y el terror del fantasma de la bruja, se dejó morir de hambre hasta su muerte en 1880. Las muertes de la familia Grimes no detuvieron la ira de la bruja. Ella continúa infundiendo miedo en los ciudadanos de Grimsland hasta el día de hoy. Los jardines en el pueblo se marchitan. Los negocios tienen mala suerte y la gente del pueblo sigue escuchando gritos por las noches. Ahora la leyenda local: si eres lo suficientemente valiente como para adentrarte en el río. Algunos aseguran sentir una mano que tira de su pierna, la bruja tratando de arrastrarte hacia la misma muerte que ella sufrió. Ten cuidado al conducir por Grimsland, Carolina del Norte. Nunca se sabe quién puede estar buscando venganza. La bruja en mis sueños. En los polvorientos campos de México y el sur de Texas, se encuentra una leyenda que atormenta a los dueños de la cultura y superstición mexicana. Bruja, tiene muchos nombres, pero la mayoría la conoce en el viejo país como la lechuza. Desearía poder decirte que ella está aquí. Eso por sí solo debería ser suficiente para hacer que uno tiemble de miedo y aprensión. Incluso ahora, tal vez solo pensar en ella fuera de tu ventana sea suficiente para hacer que tu corazón se acelere, lanzando una mirada en la dirección general de tu ventana oscura, esperando que no haya nada allí. Probablemente no haya nada, al menos si tienes suerte. Mi madre solía contarme historias sobre ella cuando era más joven. Siempre asumí que eran solo cuentos inventados para asustar a su niñito amante de lo sobrenatural. Creo que así comenzaron, pero con el tiempo parecía que casi me estaba advirtiendo. La lechuza puede tomar la forma de un búho de nieve inusualmente grande, o la de una anciana espantosa. Todo comenzó como una broma entre nosotros. Mientras me arropaba en la cama, mi madre me advertía juguetonamente que no mirara por la ventana durante mucho tiempo, por si acaso veía a la lechuza. Luego se levantaba y cerraba dramáticamente las cortinas, y terminaba de leerme un libro brillante y colorido, para hacer que olvidara cualquier aprensión que pudiera sentir momentos antes. Lo curioso es que mis cortinas eran muy pesadas y era imposible ver hacia adentro o afuera. Dicen que la lechuza atrae a niños desprevenidos fuera de sus hogares, imitando el llanto de un bebé. A medida que fui creciendo, mi madre dejó de arroparme en la cama. En cambio, me visitaba antes de acostarme. Hablábamos sobre nuestro día. Luego se despedía para que ambos pudiéramos descansar, encendiendo mi máquina de ruido blanco antes de darme un beso de buenas noches. En 1955,
Un granjero de San Benito, Texas, notó algo extraño. Los alféizares de las ventanas y las puertas alrededor de su casa mostraban signos de daños intensos. Noche tras noche, los arañazos profundos se empeoraban y se hacían más frecuentes. Preocupado por la seguridad de su familia, el granjero reunió a sus trabajadores de campo y a su hermano para cazar al animal antes de que dañara a sus hijos o a su esposa. De los 17 hombres que salieron esa noche, simplemente regresaron 4, el granjero y algunos trabajadores de campo. Mi recuerdo más querido de mi padre fue cuando era muy joven. Era un caluroso día de verano mientras lo ayudaba a hacer reparaciones básicas. Mi madre dentro de la casa preparándonos limonada y sándwiches. Cuando la comida estuvo lista, nos instalamos todos en la terraza para comer. Mi abuelo salió a la mitad de la comida con una sonrisa en su rostro. A pesar de nuestra invitación para unirse a nosotros, nos hizo un gesto de despedida y bajó las escaleras, con una cámara en la mano. "Dichis", pronunció en inglés entrecortado. Así lo hicimos, luciendo sonrisas de felicidad. Cada vez que miro esa vieja fotografía, me invade una nostalgia agridulce. ¿Cómo cambian las cosas? Se dice que la lechuza se siente atraída por las emociones extremadamente negativas. Permanece cerca hasta que alguien es lo suficientemente insensato como para desviarse a su vista en el momento adecuado. El matrimonio no es fácil. Mi padre era un gran hombre. Mi madre fue la mejor mujer que conocí. Aún así, las parejas tienen sus desacuerdos. Si ella no hubiera estado allí para mí, estoy seguro de que mi padre todavía estaría aquí. Ojalá hubiera crecido con mi madre. Tal vez todavía estaría viva. No te lo estoy contando para que sientas lástima por mí. Ni siquiera estoy tratando de asustarte. Toma esta advertencia, tómala en serio. Estaba en la universidad cuando recibí la llamada. Cuando supe que habían encontrado a mi madre, la persona que más amaba en el mundo, estaba desmembrada a unas pocas millas de su automóvil. La policía lo consideró un ataque de un animal salvaje. Su automóvil estaba destrozado como una lata de atún abierta. Creí en la versión de la policía. Después del funeral incluso me uní a un grupo de cazadores que querían ayudarme a encontrar el animal. No encontramos nada, absolutamente nada. Nos rendimos. Tuve que enfrentarme a mi abuelo y decirle que nunca encontré a la criatura que acabó con ella. Cuando llegué al apartamento de mi abuela, su enfermera abrió la puerta con la tradicional sonrisa triste. No me importaba su simpatía. Solo quería ver el último pariente que me quedaba. La última conexión que tenía con mis padres. Recuerdo entrar en su estudio con mucha claridad, como si el recuerdo estuviera grabado en cristal. Él estaba sentado en su sillón reclinable como siempre. En lugar del brillo habitual y la amplia sonrisa que mostraba al verme, ahora lucía una mirada de odio tan intensa que pensé que planeaba despedazarme. Mis ojos cautelosos se encontraron con los suyos ardientes. Después de unos segundos, toda su energía pareció desvanecerse hasta que simplemente pareció un anciano derrotado. Mirando hacia abajo hacia sus manos retorcidas en su regazo, comenzó a susurrar: "No es tu culpa. No es tu culpa, Héctor. Ella te ha querido desde el principio. Cuando se le arrebató a tu madre", sacudiendo la cabeza gruñó: "Comenzó cuando era joven, en la granja de tu tío y la mía. Nos dimos cuenta cuando ella estaba allí. Tu madre la vio. Fue elegida. Las señales estaban allí". Hizo una pausa para tomar aliento, el cual se convirtió en un ataque de tos. ¿No te diste cuenta de que tu infancia era extraña? ¿No recuerdas ayudar a tu padre a arreglar tu ventana día tras día? Todas tus reglas. Héctor, es ella. Se llevó a mi hermano, a Héctor, por el cual llevas el nombre. Se llevó a mi esposa, a tu padre y ahora a tu madre. Mi abuelo tomó aire tembloroso. Me hundí en el suelo. Estaba llorando abiertamente. Abuelo, ¿quieres decir que la lechuza no es solo una historia con la que mi madre me molestaba? Parecía no escucharme. Agarró una cuerda larga y la anudó 7 veces y la puso junto a sus pies.
Varias cuerdas más estaban dispersas por la habitación. Entonces la lanzó a mis pies. «Vas a necesitar esto». «Para mí, Héctor, ya es demasiado tarde. Asegúrate de hacer todo lo que tu madre te enseñó. Cuélgala afuera de tu puerta. Tal vez sea suficiente». «Abuelo, ¿qué quieres decir con que es demasiado tarde?», respondí saliendo de mi aturdimiento. Él simplemente suspiró y miró por la ventana. «He sido perseguido durante muchos años, con la muerte de casi todo lo que me ha querido. Estoy cansado. La bruja en mis sueños ha estado allí demasiado tiempo. La veré de nuevo». Entonces giró lentamente su cabeza hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas. «Ahora ven aquí, mijo. Ven a abrazar a tu abuelo antes de despedirnos». Entonces me levanté del suelo y me acerqué a mi último pariente vivo. «Abuelo», logré sollozar entre lágrimas. «Abuelo, te quiero, gracias por todo». Me agaché y me aferré a ese viejo con todas mis fuerzas. Sin querer soltarlo nunca, él correspondió mi abrazo con una sorprendente fuerza. Un tiempo interminable después, me dio 2 palmadas en la espalda señalando el final del momento. Me enderecé, sin confiar en mí mismo para hablar. Solo pude esbozar una sonrisa vacilante. Me di la vuelta para irme. Tomando la cuerda anudada, cuando llegué a la puerta miré una última vez hacia atrás. Nunca olvidaré el antiguo brillo en los ojos de mi abuelo cuando pronunció las últimas palabras que escuché de él. Sonrió y murmuró: «Dichis, mijo», y fingió tomar una foto. Le devolví la sonrisa y pronuncié en silencio: «Dichis», y salí. Al día siguiente su enfermera encontró a mi abuelo muerto en su estudio. No había señales de entrada forzada. Solo había arañazos que iban desde la puerta hasta el estudio, donde mi abuelo estaba sentado en su sillón, con la mano aún aferrando su viejo rifle. La causa de muerte fue oficialmente un ataque al corazón. Esto fue hace unas semanas y ahora estoy plagado de sueños. Ella, la bruja, o eso, no siempre es obvia en ellos. A veces es un sueño normal con ella en segundo plano. Otras veces me susurra cosas horribles innecesariamente, mientras imágenes vívidas de sangre y muerte se desarrollan a mi alrededor. Lo peor es cuando está en su forma de búho, a centímetros de mi rostro durante el tiempo que sueño. Estoy completamente cansado de esto. No puedo hacer lo que mi abuelo hizo durante tanto tiempo. Solo han pasado unas semanas, pero no soy lo suficientemente fuerte. Es hora de que conozca a la bruja en mis sueños. Relatos sobre brujas, volumen 2. Si te gustó este contenido, suscríbete, dale like y activa la campanita para recibir notificaciones cuando suba un video nuevo. Gracias por tu atención.